Buenas tardes, soy el abogado Diego de Jesús Huerta Romero y en este video voy a explicar el tema de los derechos humanos en cuanto a la educación y el sistema penitenciario. Una de las demandas más insistentes del movimiento de derechos humanos desde hace muchos años es la introducción de la temática relativa a estos en los programas académicos oficiales en todos los niveles. Al respecto se han dado avances importantes, aunque no generalizados, ni a todo el país ni a todos los niveles educativos, y casi siempre con base en la iniciativa y al esfuerzo tanto de los organismos no gubernamentales como de los organismos públicos de protección no jurisdiccionales de los derechos humanos. Por lo anterior, resulta muy adecuada la inclusión que se propone de los derechos humanos como un contenido fundamental de la educación. En el segundo párrafo lo podemos encontrar en el artículo 3 de la Constitución Política de nuestros Estados Unidos Mexicanos. Algo similar a lo propuesto en materia educativa es lo que se hace en materia penitenciaria, al incluirse en el segundo párrafo del artículo 18 constitucional al respecto de los derechos humanos, como uno de los criterios o elementos sobre los cuales habrá de organizarse y desarrollarse el sistema penitenciario. Desgraciadamente, aquí sí la inclusión difícilmente pasará de ser una declaración retórica, dado el estado crítico en que se encuentra el sistema penitenciario nacional, los inmensos recursos que se requieran para siquiera volverlo aceptable y la falta de interés que en general las autoridades en todos los niveles han mostrado por mejorar esa situación, lo podemos encontrar en la suspensión de los derechos. La propuesta de reforma constitucional incluye también la modernización y actualización de las instituciones de la suspensión de derechos y garantías en el caso de emergencia, conocidos también en la doctrina como estados de excepción. La propuesta de reforma y adiciones al artículo 29 de la Constitución se concentra en dos cuestiones fundamentales, que la primera es acotar al Poder Ejecutivo respecto a la posibilidad de declarar la emergencia y su actuación durante la duración del estado de excepción, así como respecto de los efectos posteriores de sus actuaciones. Con ese fin, se introducen varias modificaciones al régimen actual, como son las siguientes. Como primer punto encontramos, se elimina la facultad de la Comisión Permanente para dar su aprobación respecto de la suspensión. Cuando al presentarse la emergencia no se encuentra el Congreso en periodo de sesión, por lo que necesariamente habrá de ser convocado el Congreso para otorgar tal aprobación. Como otro punto podemos encontrar que se condiciona y se acota las actuaciones del Ejecutivo al exigir en el párrafo segundo que la suspensión esté fundada y motivada, sea proporcional al peligro que se enfrente y se observen los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Igualmente se establece que la suspensión podrá cesar ya sea que se cumpla de tiempo para el que fue decretada o porque el Congreso lo declare así, a lo que el Ejecutivo no podrá hacer observación alguna. Además de una restricción muy importante en el sentido de que al cesar la suspensión cesarán también en sus efectos las medidas legales o administrativas que hubiere adoptado el Ejecutivo durante su vigencia. Esta última restricción es verdaderamente importante, en tanto evita que con la justificación de la emergencia del Ejecutivo pueda emitir legislación destinada a regir más allá del tiempo que dure la suspensión. Podemos encontrar en ello la expulsión de los extranjeros. Nuestro vigente artículo 33 constitucional
es claramente un anacronismo de nuestra Carta Magna que está destinado a desaparecer. Encontramos el fortalecimiento del sistema de tutela no jurisdiccional de los derechos humanos. Desde su dictamen de la propuesta de reforma, el Senado estableció como uno de los fines de la misma el fortalecimiento de los organismos no jurisdiccionales de defensa de derechos humanos, recogiendo las demandas y señalamientos de distintas instancias, tanto de la sociedad como de las autoridades, y de los propios organismos públicos protectores de derechos de la reforma en el apartado B del artículo 102. Finalmente, como una manera de conclusión y para concluir, como hemos expuesto el proyecto de reforma aprobado por el Senado en abril de este año y que desde entonces se encuentra en la Cámara de Diputados, dando inicialmente había sido aprobado, a pesar de ser extenso, ni es completo ni resuelve la mayoría de los problemas de los que adolece la regulación de los derechos humanos a nivel constitucional en nuestro país. Más aún, alguno de los puntos que contiene, más que contribuir al fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos y de los organismos públicos encargados de su promoción y protección, pueden ser ocasión para debilitarlos. Sin embargo, no deben dejarse de lado los grandes aciertos que sí tiene la reforma. Por ejemplo, en lo relativo a dar jerarquía constitucional a los derechos humanos incorporados a nuestro sistema jurídico, por medio de la suscripción de tratados internacionales, aunque de momento se deje de lado el problema de la jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico nacional. Igualmente es un acierto la eliminación de la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos como competencia de la Suprema Corte, pues aunque en los últimos tiempos ha sido por la vía de estas investigaciones que nuestro máximo tribunal ha alcanzado notoriamente en los medios de comunicación en muchas ocasiones esa notoriedad, en lugar de acrecentar su prestigio, lo ha minado. Además que de ninguna manera es una atribución propia a un tribunal constitucional. ¿Cómo pretendemos que sea nuestra Suprema Corte de Justicia? En fin, aunque todo parece indicar que el proyecto de reforma que comentamos está destinado a sufrir el frío de la congeladora en la Cámara de Diputados, lo más deseable, ya que tanto ha dilatado esa reforma, sería que replanteara, retomando sus indiscutibles aciertos y eliminando sus defectos. Y si nos vamos a la situación ideal, lo mejor sería una reforma integral al capítulo primero del título primero de nuestro texto constitucional. Igualmente, es un acierto la eliminación de la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos como competencia de la Suprema Corte, pues aunque en los últimos tiempos ha sido por la vía de estas investigaciones que nuestro máximo tribunal ha alcanzado notoriedad, podemos dar como tal conclusión, ¿sí? Y pues sería todo lo que tenemos que explicar en este video, y espero y sea de una gran aportación para las nuevas generaciones en derecho. Gracias.